Bien, entonces, si nosotros de alguna manera revisamos de nuevo el plan el mapa de camino que habíamos trazado a principio de año, que habíamos dividido la asignatura en 3 módulos, van a observar que les va a faltar un concepto que yo lo salteé para no atormentarles con tanta cantidad de conceptos, pero que me parece que está pidiendo una visión, una revisión, y que creo que nos puede permitir hacer como un cierre para reflexionar sobre esta concepción respecto a lo que serían las políticas educativas. La semana pasada tuvimos un encuentro súper enriquecedor respecto a la actividad gremial y a otro tipo de política que se gesta, y en un sentido amplio de política, en un sentido ligado, por un lado, a esta concepción que decíamos desde dónde mirar la escuela en estos proyectos más filosóficos de lo que sería para qué una escuela en el Estado, para qué el Estado asumiría la función o el deber de brindar educación. Ya hemos analizado esa relación de Estado y derechos a la educación como un derecho, y en función de ello decíamos, bueno, el marco legal de estas 3 leyes que son básicas, que las tienen que manejar y saber en cualquier instancia de final, que si bien la ley no es una política, pero es una manera en donde cristalizan estas políticas, estos posicionamientos filosóficos, estos posicionamientos que los grupos de poder, los grupos que toman, que llegan a asumir el rol dominante y que conforman proyectos políticos y que hacen gala de esos proyectos políticos a partir de acciones, de prácticas, como eran las políticas públicas que se van asumiendo, y dentro de esas políticas públicas la definición de legislación, de leyes. Dijimos 3 leyes básicas: la ley 1420, la ley federal y la ley nacional actual. Pero más allá de estas leyes, observamos otras leyes provinciales que se modifican y que dan pie a la ley provincial vigente. Y la semana pasada, y un poco ligado al texto que habíamos estado analizando con respecto a el trabajo docente, con respecto a, me estoy refiriendo al texto de Draghi, Legarralde, Soutbell y Basiladis, estos ejes para una historia de los docentes en América Latina, que los había invitado a que leyeran, en donde analizábamos este trabajo docente, pero aparte del trabajo docente, los deberes y derechos de los docentes. Y en ello el estatuto docente del que hemos estado hablando, y que creo que tomó una presencia, una corporeidad distinta cuando observamos a representantes de los gremios reflexionando sobre la necesidad de este marco regulatorio sobre el cual nuestros representantes gremiales van y se gestan
luchas por parte de nosotros como trabajadores de la educación. Entonces, por un lado ello, pero ¿por qué lo vinculo y por qué lo repienso volviendo a ese módulo 1? En donde decíamos, hubo una fuerte construcción de deslegitimación y de estigmatización de los sindicatos, y ahí se entronca con los desaparecidos, es decir, los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, en el ejercicio del terrorismo de Estado, no fueron solo para acallar su voz, sino en esta acción de disciplinamiento de la sociedad, ¿no? Y en ello lo relacionábamos, ese disciplinamiento, esa concepción de disciplina que habíamos analizado en el último tema, en ese último elemento de la caja de herramientas, que era el concepto de disciplina de Foucault. Entonces, de alguna manera, ahí podríamos empezar esta visión que yo les decía espiralada del programa, ¿no? Que se vincula tanto a esas políticas que se pudieron instrumentar post-disciplinamiento social a partir del miedo, que luego recuperaron y vuelven a presentarse con fuerza y que se terminan de consolidar con las políticas neoliberales de los 90 y posteriormente, entre el 2015 y 2019, un regreso de estas políticas neoliberales, y quizás la pregunta es si estas se han acabado o si permanecen en un mundo, decíamos, que había dejado de ser bipolar. Pero vuelvo al módulo 1 porque hubo un concepto, si bien hablábamos del Estado, hablamos del gobierno, hablamos de lo que son las políticas públicas, hablamos del ciclo de las políticas públicas, hablamos de la política y lo político, no llegamos a hablar de un concepto que es el concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? Y me parecía un concepto que quería comentárselos, quizás para aquellos que les interese leerlo. Yo lo que hice fue compartir un texto de Williams en donde analiza y recupera lo que plantea Antonio Gramsci, ¿no? Sigo en la próxima. Bien, para comenzar, la idea es irnos a un concepto que lo vamos a leer de un texto de Raymond Williams, pero que a su vez retoma a Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es un pensador político de su época, periodista, intelectual crítico, italiano del siglo XX, y que yo ahí les presenté, bueno, escribe en el Ordine Nuovo, y les presenté el clima en el que él está pensando y escribiendo, ¿no? Él venía de Cerdeña con una familia que le costaba llegar a fin de mes, diríamos, y bueno, llega a la Universidad de Turín, ¿no? A hacer sus estudios en Turín, y después va a ser diputado, y daba conferencias en círculos obreros, trabaja para lo que es, en su momento era el Partido Socialista, y después va a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. El clima, diríamos, es interesante pensar. Piensa en la Primera Guerra Mundial, en ese contexto, la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, pensamos en esa Unión Soviética que se estaba conformando y los bloques, ¿no? El bloque comunista y el bloque capitalista. Y dentro del bloque capitalista vamos a tener el desarrollo de estas democracias de masa que habíamos estado hablando. Entonces, en ese clima de crisis de representación es donde él va a plantear esta idea de crisis hegemónica
y va a plantear este concepto de hegemonía para poder analizar la sociedad contemporánea. Bueno, ya ahí les puse la crisis del 29, que para el capitalismo, decíamos, va de crisis en crisis, así que hay que pensarla desde ese lugar. Y él decía, bueno, más que una crisis económica, hay que pensar cuando las crisis tienen esta totalidad, se constituyen como crisis orgánicas. Y bueno, la figura de Benito Mussolini, porque bueno, va a ser quien va a conformar el fascismo italiano, que va a ser el que, incluso él era diputado, iba a ser encarcelado, ¿no? Muere muy joven, tenía una salud muy débil, pero nos interesa en especial para pensar en sus conceptos que nos llevan a pensar en lo que son las ciencias sociales, en especial la educación, la comunicación social, el periodismo, y también para pensar lo que podríamos decir la cultura, ¿no? En general. Bueno, una cosita más, llega a las ideas de Gramsci, bueno, Héctor Agosti, que viene del Partido Comunista Argentino, va a traer sus ideas. Se van a traducir textos, en el 58 traduce, entre el 58 y el 62 traduce los cuadernos de la cárcel, luego en el 71, entre el 71 y el 73, Horacio González, intelectual y referente, que está vivo, y les cuento un cholulaje, es el esposo de una cantante que no me va a salir el nombre. Ahora les pongo un video. Bueno, una cantante folclórica muy conocida. Bueno, Horacio González observa una cierta relación entre el peronismo con la izquierda a partir de la obra de Gramsci. Hace una lectura muy interesante del pensamiento gramsciano. Y bueno, y luego habría que seguir repensándolo en las cátedras nacionales que se instalan en los 60, y cómo este pensamiento gramsciano para pensar en América Latina y obviamente en Argentina. Entonces, ¿qué pasa a ser interesante para analizar este contexto de posguerra? Y me parece como él logra observar que más allá de una mera crisis económica, este clima de posguerra había dejado muy debilitados, Italia entra más tarde, pero bueno, después de una guerra quedan empobrecidos, ¿no? Pero dice, va más allá de una mera crisis económica. Está hablando él de un concepto que es el de una crisis orgánica, ¿no? Dice, las grandes masas, en uno de los en Cuaderno de las Cárceles, uno de los fragmentos, dice, las grandes masas que se han separado de las ideologías tradicionales no crean más en lo que creían antes. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos, ¿no? Entonces, la crisis de posguerra tiene que ver con este aparato hegemónico que está totalmente fragmentado, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar? Por un lado tenemos grandes masas que se han organizado, que anteriormente eran pasivas, pero que se han empezado a organizar, han formado movimientos, pero están todavía sin una dirección, sin una voluntad política colectiva. Por el otro lado, las clases medias, que durante la guerra habían logrado tener mayores funciones de mando, de responsabilidad, cuando viene este tiempo de paz, eso lo pierden y pasan a estar desocupadas. Y por el otro lado, las fuerzas antagónicas fueron incapaces de organizar en su provecho este desorden real. Entonces, lo que entra a suceder es que ante esta crisis, que él dice de hegemonía,
esta crisis, ¿cómo podemos salir? Hasta acá podríamos decir, está pensando, y si vamos a la imagen, vamos a decir, si ustedes observan, está pensando en que, bueno, ya no habría esta idea de revolución permanente, si nos vamos a la revolución del 48, 1848, ¿no? La manera de pensar en una posibilidad de una revolución en estas democracias modernas tiene que ver con estas complejidad entre la vida civil, la sociedad civil y las sociedades y las organizaciones estatales, ¿no? Entonces, acá fíjense que aparecen estos tres ejes que habíamos dicho, ¿no? Es decir, la sociedad civil, el Estado y los modos de producción, lo económico. Entonces, la figura que él piensa es cómo estas clases dominantes, estos grupos dominantes, van a construir y van a tener a quienes trabajan de intelectuales. Porque él dice, todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales, ¿no? Entonces, esta idea de un intelectual que está al servicio de los grupos dominantes. Dice, el modo de ser, entonces, ante eso que propone, dice, el modo de ser del nuevo intelectual ya no puede consistir en la elocuencia motora, exterior y momentánea de los afectos y de las pasiones, sino en su participación activa en la vida práctica, como constructor, organizador, persuasivo permanentemente y no como simple orador. Y sin embargo, superior al espíritu matemático abstracto, a partir de la técnica, trabajo llega a la técnica ciencia y a la concepción humanista histórica, sin la cual se es especialista y no se llega a ser dirigente. La escuela es el instrumento para formar los intelectuales de diverso grado. La complejidad de las funciones intelectuales en los diversos estados se puede medir objetivamente por la cantidad de escuelas especializadas y su jerarquización. Y en esto, acá aparece esta idea que él va a plantear. Dice, ¿cómo los intelectuales pueden asumir dos posiciones? O ser críticos, o asumir este rol de empleados del establishment, diríamos hoy, con un término moderno. Y de esa manera, ser, y es un término que coloco yo, cómplices, no solamente repetidores y reproductores, sino también, en cierto modo, cómplices. Son los funcionarios, dice él. Entonces, de esa manera, ¿cómo pensar? Yo lo que les propongo, si como docentes nos vamos a ubicar en qué rol de intelectual, qué tipo de intelectual, de la posición crítica o de la posición reproductiva, podríamos decir. Y por otro lado, me interesaba compartirles, y ya termino, un fragmento también de otro grupo de textos que se compilan en cuadernos de la cárcel, y dice, hoy se tiende, estamos en la década del 30, hoy se tiende a abolir todo tipo de escuela desinteresada, no inmediatamente interesada, y formativa, o a no dejar más que un ejemplar reducido para una pequeña élite de señores y caballeros que no han de pensar en preparar un futuro profesional. Por otro lado, se tiende a difundir cada vez más las escuelas profesionales especializadas,
donde se predetermina el destino y la actividad futura de los alumnos. La solución de la crisis deberá seguir racionalmente esta línea. Escuela única inicial de cultura general, humanista, formativa, que equilibre el desarrollo de la capacidad de trabajo intelectual. La idea de, para poder todos considerarnos intelectuales, ¿no? Es decir, esta nueva manera de pensar las batallas ya implican tomar posicionamientos más complejos y en ese sentido pensar en cómo modificar esta hegemonía. Entonces, siguiendo esta línea de lectura que yo propongo un poco para comentarles la existencia de este concepto, que es un concepto muy utilizado y que como concepto, decíamos, los conceptos surgen después y son creados por los autores y nos permiten hoy por hoy analizar la sociedad, analizar hechos, situaciones, acontecimientos, ¿no? Raymond Williams hace desde los estudios culturales esta propuesta que surge y se origina a partir de la escuela de Birmingham, en donde se van a juntar este grupo de intelectuales en Inglaterra, les dan un espacio y empiezan a analizar desde una visión, digamos, desde un marxismo heterodoxo, desde una revisión del marxismo para pensar el marxismo en este capitalismo tardío que estaban viviendo y propone justamente analizar, yo ahí les digo, bueno, las prácticas culturales en donde lo social es cultural, ¿no? Es decir, hay una redefinición, una reconcepción y una complejidad del concepto de lo cultural y hay una relectura por parte de Raymond Williams de estos textos de Gramsci que habían puesto en importancia, que habían puesto en esta revisión frente a las teorías deterministas, a las interpretaciones marxistas más deterministas o a esas interpretaciones más economicistas del marxismo. La propuesta de Gramsci era revalorizar justamente para pensar en Occidente este rol de la cultura, este rol de la educación, el rol de los medios, ¿no? Es decir, ya lo está planteando Gramsci entonces en el 30. Williams en los 60, en el 50, en los 60, relee los textos de Gramsci, encuentra una actualidad en estos textos y recupera este concepto, ¿no? Que para él va a ser central para comprender la complejidad de la contemporaneidad, que es el concepto de hegemonía, ¿no? Un concepto que él lo piensa y lo propone a partir de la relectura de Williams como proceso, ¿no? Es decir, si yo hablo de proceso, hablo de algo que está vivo, ¿no? Que está siempre moviéndose, ¿no? Es decir, no es un concepto estanco, definido, fijo, sino que es un proceso, ¿no? Entonces, quizás ese primer eje que parece una verdad de perogrullo, pero decir que es un proceso la hegemonía, es decir, de que no hay ninguna dominación que sea total, ¿no? Es un proceso social, es un proceso que implica una acción entre los hombres, entre las prácticas, pero ya no solo las prácticas que veíamos visibilizadas desde lo económico, sino desde las prácticas que tienen que ver con esta construcción de subjetividad, ¿no? Desde lo cultural, ¿no? Y esas prácticas, ¿no? Están en permanente, ¿no? disputa, en permanente tensión, ¿no? En toda sociedad real, va a decir Williams, existen ciertas desigualdades
específicas en los medios y por lo tanto en la capacidad para realizar este proceso. Es decir, estamos en una sociedad capitalista, en una sociedad desigual, entonces la hegemonía no puede ser un proceso total y definitivo, sino que es un proceso, la hegemonía como una dominación, ¿entendida? Es un proceso que está en disputa, por lo tanto no hay dominación total. Eso es lo que nos está planteando, que recuperábamos de Gramsci, ¿no? Y entonces, cuando retoma la hegemonía, no solo en ese nivel superior, no solo en esta idea de manipulación o adoctrinamiento, sino, y en eso es mucho más complejo, ¿no? Es un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida, ¿no? Cuando yo les digo, el sentido común no es más que la mirada del dominante hecha carne, estamos planteando eso, ¿no? Es decir, ese modo de comprender el mundo, esas prácticas que yo estoy en permanentemente acciones, esas expectativas de vida, es decir, mi futuro, qué quiero, qué pretendo, que me parece que es una decisión personal, en realidad no es más que parte de este proceso de estrategias de construcción de hegemonía, ¿no? La construcción de una hegemonía, y lo podríamos vincular con el texto de Rodríguez de la semana pasada, en donde la dictadura cívico-militar, y eso lo planteo en un análisis que hice en mi tesis de doctorado, cuando hablo de las batallas culturales, la dictadura cívico-militar tuvo éxito, y pónganle con comillas si quieren. ¿Por qué? Porque implicó un posicionamiento por parte de construir subjetividad, de construir modos de ver el mundo, de construir un estado de sospecha permanente, cuando yo digo, vieron que anda un meme por internet que dice la cucaracha le tenía de tanto miedo que tenía, votó al insecticida, y el insecticida llegó al poder y mató a la cucaracha. Y uno dice, ¿por qué uno vota como vota? ¿Por qué uno acciona como acciona? ¿Por qué uno reproduce lo que reproduce? Los podemos llevar a lo que tiene que ver con políticas de género, ¿no? ¿Por qué la persona está en un ambiente que le es hostil, reproduce ese ambiente hostil, ese ambiente de violencia y mantiene eso, y no solo la soporta, sino que la mantiene? Porque no hablamos de determinismo, pero sí hablamos de una sociedad en donde, cuando hace unos años, no hace muchos años atrás, los medios ¿qué ponían? Crimen pasional. Entonces, la pasión estaba vinculada a la violencia. Esa construcción tiene que ver con una práctica, con una expectativa, la idea del amor romántico, en donde parecería que si hay más violencia, hay más, ¿no? La idea de los celos enfermizos y demás. Todo eso que tiene que ver con nuestras prácticas más privadas, que tienen que ver con cómo nos vinculamos en nuestras relaciones amorosas, tienen que ver con esta construcción de hegemonía, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que planteamos, dice, la hegemonía como un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida, con nuestros sentidos, nuestras dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Esto que decíamos, bueno, estas políticas que han tendido, vuelvo a la primera diapositiva y ya cierro para no quedar tan larga, pero estas políticas que se han tenido a lo largo, ¿no? de estos modelos neoliberales que han
estigmatizado, ¿no? La idea del docente vago, la idea del gremialista que no hace nada, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿no? Y como no hay hegemonía, no hay dominación, no hay proceso hegemónico que sea fijo, sino que está en proceso, está siempre puesto en disputa, está siempre cuestionado. Entonces, se puede construir una mirada contrahegemónica, se puede fisurar esa hegemonía, encontrar pequeños intersticios por los cuales disputar esas visiones dominantes, esas construcciones. Pero el primer lugar, y vuelvo a ello, es volver a preguntarnos desde dónde construimos. Entonces, y para cerrar, lo que plantea esta idea de lo hegemónico, más que porque tiene que ver con una construcción de un proceso.